Entonces, ahí están las instrucciones, bien claritas. Van a leer, primero van a formar grupos de 5 estudiantes, 4 estudiantes, 6 estudiantes, si quieren, pero no pasemos de ahí. Y van a hacer una lectura colectiva y colaborativa con respecto al primer texto que ya les compartí en el aula, en el Zoom, ahí en el chat. Luego de eso, a continuación van a ver una matriz. Y en el artículo se van a encontrar con que hay 7 competencias que son de corte conceptual del saber, 5 competencias del saber hacer y 5 competencias del ser que está vinculado a los elementos actitudinales. Estas competencias fueron levantadas durante o a partir del medio educativo, del contexto educativo. Y fueron jerarquizadas, fueron puntuadas según cada actor del sistema educativo. Y luego ustedes han encontrado a lo largo del artículo que hay puntuaciones, hay tablas en función de promedio, etcétera, que le dan mayor o menor relevancia a una u otra. Entonces, ustedes van a completar esta matriz que viene a continuación en la lámina siguiente y las van a ordenar bajo su perspectiva. ¿Cuál para usted es la más relevante? Para ustedes como grupo es la más relevante hasta la menos relevante. En el caso de las competencias del saber, perdón, hay 7 competencias. Y por tanto lo que les vamos a pedir es que discrimine 2, que no considere 2 y jerarquice bajo su apreciación 5 competencias. Luego de eso, en el punto 3, van a seleccionar un actor del sistema educativo. Puede ser directivo, directiva, profesores, profesoras, ya sea del sistema escolar o de universidades. Seleccionen uno solo. Y luego de eso, van a ver las puntuaciones que estos actores, este conjunto de actores, le asignó a esas competencias en particular, ¿ya? Y las van a comparar con su apreciación. Después de eso, paso 4, ahí, 4, se van a ir a la discusión del artículo, la estructura, la discusión del artículo. Y en la discusión lo que se hace es contrastar mis resultados con los resultados de otros autores. Digo mis, pueden ser sus resultados cuando lean un artículo, cuando empecemos al que tenga el interés para escribir, cuando hacen estos artículos originales, hay un punto que se llama discusión. Y ustedes van a seleccionar un párrafo que los identifique, que los represente, con respecto al levantamiento, a la jerarquización de una de las competencias de estas áreas. Las actividades 1, 2, 3 y 4, para llevarlas a cabo, tienen 30 minutitos. ¿Ya? Y luego vamos a tener un momento de cierre de lo que van a realizar, la actividad que van a realizar, que está vinculada a comentar en un plenario cuáles son las competencias que usted jerarquizó y por qué las jerarquizó de esa manera. ¿Ya? En la matriz, que es la siguiente, y ahí para el punto 5 poseen 20 minutos. Muy ambicioso. ¿Por qué le digo ambicioso? Porque van a discutir seguramente y todo el tema. Esta es la matriz, no es necesario que copien y peguen la competencia, sino que pueden colocar acá A1, A2, A3, A4 y acá B1, B2, B6, B7. Ahí ustedes ven. Coloquen solamente la letra y el número de la competencia que ustedes van a jerarquizar. Y acá en este otro puntito van a colocar ese párrafo que los representó, que los y las representó. Y luego de eso nos vamos a juntar acá en esta sala central para poder discutir y pelear y resolver inquietudes. Después de eso, vamos a hablar sobre el texto de dispositivos de control. ¿Quién leyó el texto de dispositivos de control? Coloque su manito ahí en la pantalla o el emoticón. Eso, ¿quién más? La Catalina, ¿quién más? Giordano, Ignacio, Josefina. Porque me metí primero en ese. El Renato no lo leyó, parece. Está jugando mucho Assassin's Creed, Renato, ¿no? Vengo identificado. Me Ya. pilló, profesor. Esos Disculpe. textos los vamos a... No importa, yo estoy igual, no se preocupe. Ese texto lo vamos a discutir al final de la sesión. Génesis no alcanzó a leer el texto. No, sí alcancé, pero no sé cómo reaccionar. Estaba buscando las reacciones. Hágame así, no se preocupe.
Ya, profesores, profesoras, vamos a formar los grupos. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar. Profesor, Profesor, dígame. dijo que había compartido el texto por el chat. ¿Lo podría volver a compartir? Que yo me uní después, entonces no me quedó ahí guardado, Yo por lo favor. comparto mientras tanto, profe, si quiere. Sí, ya, porque yo estoy ahí en el. Yo estoy Sí. ya, Gracias. pero denle nueva Sofía. Ya, profesores, a viva voz y profesoras, a viva voz, ¿con quiénes van a trabajar? Tenemos 21 estudiantes. Sebastián Aravena de Chile, ¿cómo está? Tenemos ¿Cómo está, 21. profesor? Bien, pues tanto tiempo. Vamos a agruparlos entonces. Vamos a hacer 4 salas, 5 salas. Y ustedes me dicen a viva voz a quién asignamos la sala número 1. Profe, pero ¿por qué no lo hace al azar más rápido? Sí, Lo, po- lo sí, eso podría, mismo, profe. lo podría hacer al azar, Segundo pero- católica, profe. Segundo católica. Segundo, no, ni idea. Oiga, porque nos vamos a ir al azar, tanto Sofía como yo nos vamos a ir a los grupos, pero les voy a hacer caso. Voy a ir de nuevo. Que esto a mí me gusta mucho también, pues creo que hay una... Es bonito esto. Volver a crear, y lo vamos a tirar automáticamente. ¿Cuántos somos? 22. Vamos a asignar a... Ya, listo. Al azar. 1, 2, 3. Ahí se fueron. Ahí se van a ir. Nos juntamos en media hora más. Eso quiere decir a las 10:20. ¿Listo? Se fueron, se fueron, se fueron. 10:23, profe. 10:23. Te voy a sacar el tiro, Sofía. De ahí, Sofía, te viene a la sala central nomás. Ya. ¿Ya? Tenía buen grupo, sí, Sofía. Ya, vamos. No me critiquen, no me juzguen después si los grupos no les gustaron. Pues Sofía, tú puedes aceptar o no aceptar. Puedo poner después, sí. ¿Ya? En la competencia A3, ¿Vale? nosotros intentamos compararlos con los estudiantes de universidad, porque pensamos que tenían como una visión más crítica de las cosas, porque ya pasaron por las clases de educación física. Entonces, si le preguntábamos o si nos tomábamos de la opinión de estudiantes de escolares, quizás daban una opinión un poco más por el profesor que les tocó y no por el ramo en general. Entonces encontramos súper importante que identifique y dé a conocer sus prácticas pedagógicas con los beneficios y la actividad del ejercicio físico. Porque acá en Chile, por ejemplo, está el tema de la obesidad, y ayer hablábamos en un ramo de prevenir enfermedades, por ejemplo, cardiopáticas, creo que se llama, ¿Ya? que si llegamos a prevenirla a temprana edad, por ejemplo, a estudiantes de cuarto básico en adelante, es una buena opción o una buena forma de atacar ese punto en Chile que igual es crítico. Perfecto. Oiga, y una consulta antes de entrar ya a la declaración de ustedes. Las competencias que surgen de este contexto, en función de este artículo, ¿ya? ¿Las logran reconocer ustedes en su formación, en lo que llevan de formación inicial? No sé si las vemos de una forma como muy explícita porque llevamos ¿Ya? súper poco y llevamos como mucho online, entonces como que... Pero yo por lo menos sí veo que nos estamos preocupando más de cierto, como ver por el lado más integral a los alumnos, porque por ejemplo aquí hay una competencia que me pareció igual cuática porque en la competencia del saber, la A6 es como, en el mismo texto dice que es como una de las menos votadas, ¿Ya? como que una de las menos importantes, por así decirlo, que dice como relacionar el proceso y estado psicológico de los estudiantes con las clases. Y eso como de lo psicológico es importante porque si es que un profe o, o el mismo alumno se siente mal psicológicamente hablando, en las clases le puede generar un trauma y no le va a gustar educación física. Y eso pasa mucho. A mi hermana le pasa, por ejemplo, tengo compañeros que le pasa que por un trauma en educación física o porque los profesores fueron malos,
no les gusta educación física, entonces sí, que lo llevamos por un lado psicológico también, de que les guste, de que saber si le está gustando o no educación física, vamos a poder tener más alumnos quizás o más gente interesada por hacer actividad física. Perfecto, perfecto. Bueno, profesores, profesoras, ¿quién comienza? ¿Quién quiere mostrar su PPT? Para que lo deje como coanfitrión o coanfitriona. ¿Qué grupo quiere comenzar? Profe, ¿Profesora? hacer una pregunta, Por favor, adelante, o Josefina. por lo menos que nos diga, es que nosotros tuvimos muchos problemas a la hora de diferenciar el hacer y el ser, porque sentíamos que de repente como la diferencia que nosotros queríamos hacer ahí eh, tocaba así la que estaba en el texto, pero para nosotros significaban otras cosas, además. ¿Ya? Entonces queríamos ver cómo, o sea, por lo menos a mí me serviría como preguntarle cuál era la diferencia realmente de hacer y ser, o qué era hacer y ser para usted. Perfecto, Josefina, muchas gracias. Cuando hablamos de las competencias del saber hacer, están vinculadas principalmente a todas esas áreas que son profesionales. ¿Ya? Incluso el perfil de egreso de ustedes se define en 3 tipos de competencias. Unas competencias son fundamentales, profesionales, ¿ya? Y otras que son de corte disciplinar. Bueno, las del saber hacer están vinculadas a todo el trabajo pedagógico, profesional y pedagógico, de planificación, de evaluación, de proponer instrumentos de evaluación, etcétera, ¿ya? En cambio, las competencias en este artículo que están vinculadas a lo actitudinal, está vinculada a todos aquellos elementos adicionales que le permiten al profesor desempeñarse en el ámbito actitudinal. Por eso te hablo un poco de si tolera la diversidad de los estudiantes, actúa con liderazgo frente a una diversidad. Veamos la otra competencia. Las tengo acá yo resumida. Le dice, muestra en el proceso formativo actitudes favorables de imitación para sus alumnos. Incluso ahí pudo haber salido, incluso si el profesor es un modelo a seguir con respecto a la práctica de actividad física, etcétera. Esos tienen que ver con elementos que son de las actitudes. ¿Y por qué de las actitudes? Porque lo actitudinal va a reflejar el componente afectivo o valorativo frente a un objeto o una situación determinada. ¿Ya? El tema, Josefina, de la actitud es súper potente porque incluso en esta universidad, ustedes el año pasado, el año pasado, cuando ingresaron al primer año, también la universidad les mide a ustedes temas actitudinales. Es una medición de pruebas de actitudes. Una con respecto a la tolerancia a la diversidad y la otra en torno a la empatía. Por tanto, se reconoce también, Josefina, que todos estos elementos más valorativos de la profesión docente y hacia la labor docente, ¿ya? Con el contexto educativo, son sumamente relevantes para el desarrollo profesional de los profesores y profesoras. ¿Por qué? Pensando aún más que va a depender de cada uno de nosotros como profesor y profesora la generación de un clima adecuado para el aprendizaje. Se dan cuenta que luego también sale muy repetido el tema del clima favorable para el aprendizaje, principalmente por eso, y eso va a depender también del nivel actitudinal o el ser, en este caso, ¿cierto? El saber ser del profesor para que genere en el aula un ambiente, un clima adecuado. No sé si me expliqué bien, Josefina. Las competencias, sí. El ámbito del saber hacer está más bien vinculado a lo instrumental, ¿ya? A lo técnico, si lo podríamos decir de alguna manera, al procedimiento que usted debe aplicar incluso para la realización de la clase. Como esto del currículum, por ejemplo. Por ejemplo, el currículum. Cuando usted conozca el currículum e implemente el currículum, eso ya tiene que ver con el saber hacer. ¿Ya? Cuando yo te diga, ya, José, entonces te voy a hacer un ejercicio. Anda y busca el objetivo A5 del tercer año básico para el nivel de habilidades motrices, para el eje de habilidades motrices. Diseña una tarea para eso. Eso tiene que ver con un saber profesional, ¿ya? Con un saber hacer. Pero además también implica un saber disciplinar, porque ese objetivo de aprendizaje está vinculado al desarrollo de un eje que es disciplinar como el de las habilidades motrices. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, la idea también de este artículo es comprender, que todos comprendamos que al momento que tenemos elementos del saber hacer y del ser, son elementos que no son estancos, sino que de una u otra manera se van articulando. Se articulan. Por tanto, al momento que ustedes saben hacer una clase, que aprenden a enseñar,
el aprender a enseñar no solamente involucra aspectos conceptuales y de procedimientos de, por ejemplo, Giordano, cómo se ejecuta una voltereta adelante. Eso es procedimental y disciplinar. Pero para usted enseñarlo, ¿qué más requiere usted para poder enseñar eso? Por lo que yo entiendo, profesor, lo que estaba diciendo, que no solamente es necesario estos conceptos, tener el conocimiento para aplicarlo, por lo que me decía la voltereta, sino también decir, va en cómo doy el mensaje y en cómo lo demuestro, en cómo llamo la atención del estudiante. ¿Cómo lo motivo? ¿Cómo genero expectativa en Claro, el aprendizaje? va en eso, no solamente en algo tan así, sino que, mira, esto es así, y hasta jugando con él, demostrándolo. Por tanto, lo que acaba de decir Jordano, ¿cierto? ¿Es Giordano o Jordano? Jordano. Jordano. Lo que dice Jordano, entonces, implica que no vamos a definir un buen profesor, o lo podríamos definir, por lo que sabe y por lo que sabe hacer. Pero eso no define 100% si eres bueno o eres malo. Profesor, ahora, porque teníamos, como dijo la José, en nuestro grupo se dio varias, o sea, a mí general, personalmente me dio mucho como recelo la diferenciación, porque en un principio no la entendí. Cuando las leí yo pensé que estaba leyendo casi lo mismo y casi media atacada porque estaba diciendo como en base a qué tan efectiva soy o qué tantas cosas hago, se me va como evaluar qué tan buena, como qué tan buen docente soy en el sentido como más personal, al cómo yo me relaciono. Como que eso yo sentí como que me dejaba el texto como que al final se parecían como, se parecían tantos como las descripciones del uno con la otra, que yo sentí que ya en la medida que, no sé, haga más talleres de este tipo, soy como mejor persona y hago que los niños se... Y igual como que eso me generó ruido y como que no lo entendí en un principio y ahora que me lo explica lo entiendo más, pero me preocupa que el texto me haya dejado como con ese recelo. No sé, no sé si se entendió el punto igual. Yo lo entendí perfectamente y a mí no me preocupa que le haya dejado con ese recelo, me pone muy contento que le haya dejado con esa sensación de inquietud. ¿Por qué? Porque esperen, voy a ir a apagar la alarma. Sofi, por favor. Sí, voy. Sí, se hizo poco los 30 minutos, pero quisiera un poco hablar sobre la dinámica, porque creo que a pesar de que quizás no logremos presentar el PPT de cada uno, que esta es la idea, que planteemos las inquietudes que se generan, y yo creo que también el hecho de que haya habido un objetivo, como que estemos buscando algo en el texto antes de saber de qué se trata el texto, a veces también un poco condiciona la manera en que lo entendemos. Entonces creo que quizás eso también pudo haber hecho que algunos quedaran como con esa inquietud también de no haberlo leído como más objetivamente a lo mejor. Un elemento que es sumamente importante de que nosotros vayamos visualizando para ustedes, para su desarrollo profesional, y por otro lado también desde la docencia, es que, y acá vienen algunos juicios que uno podría hacer desde la propia profesión. Son cuestionamientos que a lo mejor uno se pueden ir haciendo, porque yo me los hago también. Es, ¿en qué medida yo puedo asegurar que el niño aprenda? ¿Solamente desde lo conceptual? ¿Solamente desde lo procedimental? ¿O voy a también generar algún aprendizaje para el niño a partir de lo actitudinal? ¿Son indisociables esos distintos saberes? ¿Se pueden separar? La pregunta ahora es, ¿qué es más importante para un profesor? ¿Qué es más importante para un profesor? Desde ustedes también. Esa es la pregunta que les quiero dejar. Catalina. Es que con respecto a eso, como que nos pasó eso en nuestro grupo. En verdad lo dijo Lapito al principio y como que todos quedamos pensando en que, por ejemplo, en la A, que era lo del saber, sentimos que habían cosas que quizás eran más generales y por eso como que las pusimos de una forma jerarquizada y más fácil. Pero en el del ser y el hacer, como que no, como casi que nos daba pena dejar una al principio y otra al final, como que no nos acomodó el tener que jerarquizarlas porque sentíamos que eran todas importantes.
Bueno, y acá ese es un tema también que creo que es, miren, no vamos a alcanzar a hacer la discusión, la vamos a hacer el viernes. A mí me da un poquito lo mismo ya porque creo que estos momentos son sumamente valiosos. Y por tanto, fíjense bien, yo creo que lo hemos mencionado acá, pero cuando hablamos de que el rol del profesor toma constantemente decisiones, tiene que ver con eso un poco. Cuando tengo un niño, niña, adolescente, joven, que tiene dificultades para aprender algo, vincular lo nuestro desde el movimiento y desde el cuerpo, ¿en qué medida yo puedo graduar para favorecer el aprendizaje, pero no tanto la disciplina? O sea, la pregunta y la reflexión que yo hago es, ¿hasta qué punto le damos importancia a que un niño sea un súper atleta, un súper hábil, o que pueda adquirir otro tipo de saberes, o diversifique el tipo de saber? Y ese elemento, esa decisión se las va a ir dando a usted y nos las va a ir dando a nosotros la experiencia, ¿no? En la medida en que entendamos o que vayamos visualizando que el movimiento, que el cuerpo son medios para el aprendizaje, pero no es el Sí, fin en sí mismo. Creo con yo, es una respecto, perspectiva muy personal. Alguien dijo yo por ahí. sí, Josefina parece. Yo, que de hecho a mí lo que me pasó, ayer estuve hablando con el Nico y le dije así como que había encontrado muy fome el texto y él me dijo así como, oh, yo lo encontré que igual era bueno y porque puede ser como lo que dijo la Sofi, porque yo como que decía como, pucha, si la gente espera esto y en verdad yo ordenaría esto de tal forma que en verdad, o sea, lo que dijo el Mauro también, pues, salía una competencia que yo creía muy importante, salía como la menos importante y yo estaba así como full enojada leyendo la cuestión. Como, no enojada quizá, picada porque era como, ¿cómo la gente elige esto? Y después pensaba lo mismo, por eso capaz la gente al final no desarrolla quizá un hábito saludable, sino es como muchas veces, a ver, vi una foto el otro día que me hizo mucho sentido, que decía, como salía una búsqueda que decía así como bajar de peso rápido y fácil. Y después salía, ¿por qué no es mejor así como crear hábitos y mantenerse? Entonces a eso como que me hizo mucho sentido eso porque yo decía, claro, pues, si yo voy así e intento ser como en cierta parte el profesional que plantea la encuesta o que llegó a ser, como que no podría alcanzar mucho que los niños, personas, adultos, no sé, se reencantaran y lo hicieran parte de su vida, realmente, la actividad física. Eso es lo que a mí me dejó. Y por otro lado, Josefina, lo que usted vislumbra ahí un poco es que la labor del profesor y de la labor del profesor de educación física es muy compleja. Hay una alta demanda y un alto requerimiento desde nuestra labor docente. Y por tanto, cuando uno dice, bueno, ¿qué tan fundamental o qué tan relevante es la formación inicial docente en la universidad? Bueno, es fundamental. Ahora, preguntémonos también qué nos dice el contexto. El contexto también te dice, el contexto me refiero desde el punto de vista del macrosistema y luego del exosistema, es que hay muchos más requerimientos que van a normar su labor profesional y la mía. ¿Ya? Y esos elementos también son sensibles. Y por tanto, cuando el próximo viernes empiecen a hablar sobre la declaración del artículo y vean también y lean el artículo de dispositivos de control, se van a dar cuenta que todos estos requerimientos, de los que levanta el contexto en este artículo, no todos están sujetos a lo que piensa el sistema educativo, los actores del sistema educativo, y hay otros que van a normar fuertemente la labor de ustedes como profesores y profesoras. Y que muchas veces podemos estar o no de acuerdo. Sofía. sí, es que yo igual pienso parecido a algunos comentarios que han dicho, de que es difícil como jerarquizar esas competencias, sobre todo las del hacer y la del ser, porque las del saber eran como más
de ya conocer el estudiante o conocer la disciplina, como que eso era más fácil de discriminar cuál es. Pero creo que esa dificultad que tuvieron muchos de ustedes habla de que ven nuestra labor como docente de una manera muy integral, de que estas competencias que fueron levantadas desde el mismo medio, por algo fueron levantadas, y no es que va una primero y otra, sino que son todas competencias que debiese tener un profesor para proponer una educación de calidad. Entonces, creo que está bien que no hayan podido jerarquizarlas, porque al final igual tienen que estar todas presentes, y es difícil poder manifestarlas todas, desarrollarlas, y con el tiempo y la experiencia, entonces, que no, sí puede que les dé rabia no haber podido hacer el ejercicio, pero creo que al final habla de que, del equilibrio que creen que hay que tener. La Josefina dice que le da miedo en el chat porque piensa que debe ser una super profe, una superhéroe. Y yo creo que más que miedo, sienta que tiene una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, y acá a lo mejor vamos entendiendo muchas cosas, muchos comportamientos desde la labor docente, es que una superheroína, perdón, me equivoqué. ¿Ya? Por tanto, cuando ustedes ingresan a primer año en desarrollo y aprendizaje motor, yo por algo también les digo a ustedes, profesores y profesoras, desde el día 1, porque ustedes tomaron una decisión. Y esa decisión, como le dijeron a Peter Parker, trae una gran responsabilidad. Como estoy articulando el cómic, ¿vieron ahí cómo estoy mejorando el cómic, la cuña? trae una gran responsabilidad, pues, chiquillos. Eso es, muy bien. Y por tanto, creo que a mí lo único que me asusta ahora, desde que estoy participando con ustedes en estas instancias de reflexión, es que más de alguno de ustedes se sienta desmotivado con la labor docente. Que piense que a lo mejor es mucha pega, es mucha responsabilidad y que mejor quiera dar un paso al costado. Yo le diría que no, que ojalá que no, que asuma la responsabilidad y que se prepare en función de esta responsabilidad. Yo, profesor, en un momento, le comparto una opinión bien personal, en un momento sentí ese como miedo que dice la José también, de una responsabilidad súper grande. O sea, quizás muchos de mis compañeros también ya se han dado cuenta que el ser profesor va más allá de lo que vemos cuando estamos en la básica, que uno no ve muchas cosas que están detrás de nuestros profesores, y que es súper complejo. Es una labor súper, súper complicada, más allá de lo que se ve a simple vista, y creo que muchos nos hemos ido dando cuenta, o sea, analizando más críticamente la labor, y es, como dice usted, o sea, es un desafío súper, súper grande. Sí, y con esto, gracias Ignacio por compartir esa reflexión, y con esto voy cerrando, con mucha tristeza, sí voy cerrando, porque no les quiero señalar que disfruto mucho estas clases, ¿ya? Con ustedes, en la didáctica 1, con ambos paralelos estoy, pero como diría Merlí, me mola, ¿han visto Merlí, no? Ya, pero me gusta mucho compartir este espacio con usted, y por eso lamento mucho que los viernes no pueda participar porque estoy en otras labores, pero ya me voy a reintegrar al 100%. Lo que les quiero decir con esto es que, no sé si se los dije a ustedes o en otro curso, pero en un momento hay un autor, se los dije a los de práctica final ahí, Sofía, creo que la labor docente, chiquillos, tiene que ver un poco con dejar huellas en los estudiantes. Cuando yo asumo eso, de que mi paso por la vida de otro va a ser tan importante, para bien o para mal, ¿cierto? Pero voy a marcar a alguien, es a partir de ahí donde yo voy a decir, uy, esto me lo voy a tomar con un poco más de seriedad. ¿Ya? Quien te dice eso es Durkheim. Durkheim te dice, bueno, el profesor es un modelo, el niño aprende por modelo, y por tanto, si yo quiero que un niño aprenda y sea lo mejor posible, tengo que ser un buen modelo. Y luego en un párrafo te dice, bueno, los profesores, emprendan vuelo y dejen huellas en las almas de sus estudiantes.
Y a ese nivel de responsabilidad es el tema. Educación y sociología, de ese texto te dice, vayan y dejen huellas en las almas de sus estudiantes. Súper potente el tema, pues, chiquillos. Durkheim, ¿les muestro el libro? Acá lo tengo. Página 77. Y dice así textual. A ver, en cambio, cuando la educación, miren, lo voy a leer esto, y ahí con esto me voy. En cambio, cuando la educación se ejerce pacientemente para ustedes, profesores y profesoras, y de forma continuada, ¿qué quiere decir esto? Que no van a lograr cambios al principio, y en una sola clase, cambios profundos. Cuando no busca éxitos inmediatos y espectaculares, sino que se lleva adelante paulatinamente, en un sentido bien determinado, sin dejarse desviar por incidentes exteriores y circunstancias adventicias, dispone de todos los medios necesarios para dejar profundas huellas en las almas. Eso es la docencia, chiquillos. Eso es. Estar consciente de que los cambios no son inmediatos, de que usted va dejando pequeños pasitos en un niño, niña, joven, en la formación inicial, con ustedes, entre nosotros, ser paciente, y que esto es un proceso. Eso es. ¿Ya? Les debo 4 minutos. Viernes. Vamos a hacer lo siguiente. Van a partir con la presentación de cada grupo, un poco comentando el tema de las competencias, y luego después lo que vamos a hacer es hablar sobre aula invertida, sobre dispositivos de control. Vengan con ese texto leído. Si no alcanzan el viernes, bueno, lo vemos la próxima semana, pero para que vayamos enlazando algunas cositas. ¿Ya? Dudas, comentarios, reflexiones. Preguntas. Profe, igual O aquí sea, se a mí me olvidó- hace... Oh, perdón, ah, siempre me pasa lo mismo. Habla nomás. ya. Que me hace sentido lo que acabo de decir, que para qué vamos a ser profesores, para qué vamos a enseñar. Vamos a desarrollar habilidades deportivas, vamos a construir una motricidad, vamos a dejar valores. Me hace ese sentido y quizás es un poquito de todo, es complementar en sí la labor docente. Gracias, Jordano. ¿Catalina? Sí, es que igual era una duda como súper extra, porque en el texto nos habla sobre el tema de las competencias y que ahora era como basado en el aprendizaje de los estudiantes y antes era en la enseñanza. Entonces, ¿cómo lo hacían antes? Por ejemplo, ahora tenemos un perfil de egreso con competencias y antes, ¿qué era? Era como... Tú Antes, llegabas y estudiabas nomás. no, eran perfiles de egreso. Bueno, ahora, este es un tema súper potente igual porque con el enfoque de competencia, una de las características de este enfoque, del currículum basado en competencia, es que una condición base es que las carreras tengan perfiles de egreso. Un perfil. Esto es lo que la escuela quiere para mis futuros egresados. Luego de eso tengo distintos tipos de competencias. Eso es lo que yo quiero. Y son distintos perfiles para cada unidad, para cada carrera de educación física en todo Chile. ¿Ya? Eso es una dificultad también. Luego ya vamos a hablar por qué es una dificultad. Luego, o antes de eso, yo me formé con un currículum también orientado en competencia. Yo me formé con el currículum del 98. Ahí surgió ese plan de estudio. Pero antes de eso, estábamos formados por un currículum basado en objetivos, ¿ya? Y que tiene otra lógica, tiene otra lógica, una lógica distinta, porque el objetivo venía a estar muy parcelado. En cambio, la lógica de las competencias es que integramos conocimientos, procedimientos y actitudes en una misma declaración. Pero además también la competencia, la particularidad que tiene es que según Tobón, que es uno de los que habla sobre competencias, te dice, bueno, la competencia debe tener una acción, debe tener una tarea, que es el objeto, ¿qué debe lograr el estudiante? Debe tener desempeños y debe tener una condición de calidad. En cambio, el objetivo tiene menos elementos, es mucho más referencial u operativo y por tanto pierde esta lógica de integración y se ve mucho más parcelado. El currículum del sistema escolar tiene una orientación a objetivos de aprendizaje, o sea, está redactado en objetivos de aprendizaje, tiene una orientación a competencia.
porque trata de articular habilidades, conocimientos y actitudes. Y ahí hace su declaración. Pero está en ese tránsito, diría yo. ¿Ya? No sé si me expliqué bien. Ahora, hay mucha discusión con respecto a la competencia, porque hay algunos autores que te dicen, bueno, el ser competente se reduce solo a resolver problemas. Y por tanto, la labor de la escuela debe cambiar. Ya no te entrega el conocimiento, la escuela clásica no te entrega un conocimiento. Pero los que defienden el paradigma de las competencias te dicen, bueno, eso da lo mismo, porque yo para poder resolver un problema, cualquiera X, necesito tener un conocimiento previo, por tanto siempre se van a articular. Y ahí hay un texto que anda por ahí, creo que también lo tiene la Sofía, y que te dice, por ejemplo, educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? ¿Ya? Pero después también hay otro texto, que ya lo voy a encontrar, de Perrenot, que es una autora, y que te dice, bueno, la escuela nunca va a perder su función educativa, lo que pasa es que ahora lo vamos a hacer un poco más vinculante al sistema laboral. En cambio, los otros te dicen, bueno, la escuela, los críticos de las competencias te dicen, bueno, la escuela ya no va a cumplir su rol, porque ya no necesita conocimiento, necesita tener un conocimiento que es técnico para resolver problemas, ¿no? Entonces ahí está la discusión. ¿Ya? Yo estoy haciendo mi tesis doctoral en competencia, ¿ya? Y por tanto he logrado un poco distinguir ambas definiciones. Es un tema complejo, porque luego si yo te critico, y ahí un poco, perdón chiquillos, les voy a deber 6 minutos. Próxima semana salimos 6 minutos antes. Pero cuando hablamos de las competencias, nos referimos también a que, o bajo mi perspectiva un poco, es que el paradigma o un modelo sociocrítico, ¿cierto? Un poco lo que hemos hablado, tiene algunas, bajo mi perspectiva, también tiene ciertos vacíos, porque te dice, bueno, las competencias es lo peor, el niño no aprende por competencia, sino que lo estamos preparando para el mundo del laboral, de la constante competitividad, etcétera. ¿Cierto? Quiero el chiquillo más competente, el más pro, para que compita en un contexto liberal o neoliberal, ¿cierto? Pero luego el modelo, este paradigma de mirar la práctica pedagógica no te entrega alternativa adicional en respuesta o en contraposición, perdón, al modelo por competencia. Y ahí está, bajo mi perspectiva, humildemente, la principal dificultad de este modelo crítico sociocrítico. Yo tenía una profesora en el doctorado, María Angélica Oliva, y después trajo una profesora brasilera, y estábamos discutiendo, y claro, yo ya tenía orientado el tema de las competencias, y me criticaron, y me hicieron bolsa, ¿no? Pero